Como anuncié, político, empresario y político, ex candidato, no, don Eric está con nosotros aquí. Fue una de las esperanzas de la campaña pasada, una sorpresa además, y él confiesa que al principio estaba medio tímido. Yo no lo creo mucho, pero el motivo, y ojalá sea la primera de muchas comparecencias, ¿cómo ustedes han usado el mismo estilo, los más jóvenes de grupos que no son tradicionales, del efecto hibernación? Ustedes hacen campaña con mucha fuerza, logran encantar en una parte mínima del electorado y después se alejan, y lo que se dice, no, ahorita lo conquista el abinaderismo y los muchachos se caen. Eso es lo primero, para después hacer un análisis de la situación política y económica en la República Dominicana y naturalmente con el tema de todo esto que tiene que ver con Haití. Bienvenido, Eric, qué gusto tenerlo por aquí. Buenas tardes, para mí es un honor estar aquí con usted y gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio y a nuestros queridos oyentes y televidentes. Mira, en Opción Democrática, inmediatamente terminaron las elecciones, nosotros empezamos un proceso de reestructuración. Empezamos a hacer reuniones para ver qué nos faltó, qué podemos mejorar y mejorar nuestra organización interna. Opción Democrática es un partido que tiene 2 años de volver a ser reconocido. O sea, nosotros lo que teníamos eran 2 años y empezamos a crear estas estructuras en medio de un proceso electoral. Ya nosotros logramos la renovación de los organismos internos. Por ejemplo, actualmente el presidente del partido es José Horacio Rodríguez. La dirección política completa fue sometida a escrutinio, así como todos los ¿En el país completo? ¿Ustedes sí, tienen no estamos en el país completo. Estamos en las principales provincias. El Gran Santo Domingo, Santiago, La Romana, pero no estamos en el país completo. No de manera sólida como estamos en el distrito, sobre todo. Porque de ahí que eran nuestros diputados, José Horacio Rodríguez y doña Menú. Con un gran desempeño. Con un gran desempeño. Sí. Entonces, estamos en este proceso y estamos actualmente empezando un proceso nuevamente para afiliar personas al partido que se sientan identificados con las causas que nosotros defendemos y promovemos. ¿Discuten ustedes la situación del país como partido? Porque también se piensa desde afuera que ya en los partidos no hay discusión, que eso son un grupo de amigos, quizás pagan una cuota, quizás van a algunos medios, pero no hay discusión política. Mira, si tú supieras que en Opción Democrática, eso es lo que nos ha dicho mucho Menú, que ella cree que eso todavía, que ella cree que eso no se hace a ese nivel en los demás partidos. Nosotros tenemos reuniones cada 15 días que duran desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Conversando de temas políticos y qué posiciones fijar y intercambiando opiniones. Y es una de las cosas que más tiempo le dedicamos nosotros en Opción Democrática. Y una de las cosas que yo en lo personal más disfruto, porque uno aprende, uno ve otros puntos de vista que quizá no se dio cuenta en su momento, y de ahí salen propuestas bastante pulidas, que por eso tú ves que cuando una persona de Opción Democrática tiene la oportunidad de fijar posición sobre un tema, ya conoce, ya tiene material. Y es por el tiempo que le dedicamos a eso. También tenemos una escuela política que la preside Virginia Antares, escuela de formación política, y hacen cursos cada 3 meses para que las personas aprendan de todo de los diferentes sistemas políticos, económicos y cómo se entrelazan. ¿Hay entusiasmo político en las personas, en los jóvenes que están cerca de Opción Democrática o en los jóvenes de su entorno? ¿O es lo que uno percibe por este trabajo y por el contacto que tenemos con muchos sectores, que hay una especie de apatía? Mira, los jóvenes de Opción Democrática ya son personas que están altamente politizadas, porque van, debaten ideas, participan o muestran un cierto nivel de interés. Pero la verdad es que la sociedad dominicana en general, yo siento que existe una gran apatía. ¿Por qué? Porque no ven cómo la política les puede servir
para solucionar sus problemas cotidianos. No la ven conectada, no ven, por ejemplo, que si la política, si el sistema mejora, quizá paguen menos impuestos o puedan contar con servicio público. O sea, no ven esta relación política-calidad de vida. Entonces, nosotros, y sobre todo la clase media, ha creado un estado paralelo. Un estado paralelo donde tiene un servicio, tiene un seguro médico privado, va a clínica, no va a hospitales, tiene los hijos en colegio privado, tienen una seguridad donde viven. Si les roban un retrovisor no van a poner una denuncia, sino que simplemente van y lo cambian. Tienen planta o inversor. O sea, han creado un estado paralelo con servicios privados ajeno a cosas que el Estado debería de proveer o tiene disponible, pero la calidad es muy mala. Entonces, tenemos el reto de lograr conquistar a las personas para que ellos entiendan que tenemos que luchar todos por soluciones colectivas y que somos una sola sociedad y que los problemas eventualmente nos terminarán afectando a unos o a otros. Uno de los temas suyos en campaña tenía que ver con los impuestos. Eso y me llamaba la atención porque ni siquiera los más veteranos en política se atrevían como a enfocar eso, porque es bastante delicado. No puedes ir en contra de la Dirección General de Impuestos Internos, tampoco puedes afectar a algunos sectores. ¿Sigue usted analizando el sistema tributario de la República Dominicana? 100% y de manera propositiva. Por eso, no sé si usted tuvo la oportunidad cuando estaban hablando de la reforma fiscal, yo tuve la oportunidad de ir a hablar y yo le toqué 4 puntos que eran ilógicos, o sea, que eran irracionales y podían hacer que el país recaudara menos. No solo que cobraran más a la clase media, pero que recaudaran menos en el largo plazo. Por suerte esa reforma no pasó, pero sí, nosotros tenemos un sistema tributario que es muy violento para la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque la mayoría de los impuestos son regresivos. Y que los impuestos sean regresivos pone a pagar igual en la misma proporción a la persona de más alto ingreso y a la persona de más bajo ingreso. Si tú calculas cuánto paga, por ejemplo, por usar de ejemplo, la clase media, le quitan de un 15 a un 25% de impuestos cuando cobra su salario producto de su trabajo, pero es el primer gasto que le quitan. Luego, cuando va a utilizar el dinero, que es para eso que lo quieren, porque usted quiere el dinero para utilizarlo, todos los artículos que llegan de importación, que no son parte del Tratado de Libre Comercio, la base del arancel es un 20%. ¿Qué significa esto? Que si el artículo cuesta 100 pesos en Puerto Dominicano, a eso le suben un 20%, ya va por 120. Y al 120 que le suben el 18, no al 100, al 120, ya va por 140 y 40 puntos, 40 pesos son impuestos. Y luego tú tienes impuestos que están mal diseñados, como el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto que el Estado crea para desincentivar el uso de un bien o un servicio. Por ejemplo, hace sentido que los cigarrillos tengan impuesto selectivo al consumo, porque el Estado no quiere que usted fume. Pero no tiene sentido que las telecomunicaciones tengan impuestos selectivos al consumo. O sea, yo no sé a qué genio se le ocurrió eso, pero estamos a tiempo de arreglarlo. Entonces, el impuesto selectivo al consumo va de un 10 a un 60%, dependiendo del artículo. Entonces, recogiendo la idea, te quitan de un 15 a un 25 cuando tú cobras, y de un 25 a un 35 cuando tú vas a utilizar el dinero. Ya se disminuye, pero casi la mitad de tu capacidad productiva. Entonces yo te quito la mitad de tu capacidad productiva. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted me puede decir un solo servicio con el que la clase media en la República Dominicana pueda contar mes tras mes que realmente funcione? Lo pienso. Es difícil. Dígame un solo. Bueno, yo te digo, las telecomunicaciones. Pero eso no es público. No es del Estado, exacto. Mira, caí en la trampa. Le digo un servicio que funciona bien, que la clase media puede contar con eso, que es moderno, tecnológico, el cobro de la DGI. Ah, claro. Mira, ahora entiendo. Usted dice del Estado. Del Estado. El cobro de la DGI. Es el único, es lo único. Y no solo eficiente, es obsesivo. Y moderno. Ese aviso te llega. Entonces, no puede ser que el único servicio que reciba la clase media,
que entrega la mitad de su capacidad productiva, sea el cobro de DGI, y después tiene que con esa mitad fajarse a buscar colegio, planta, No, si inversor. usted lo suma, así están diciendo, si lo sumamos, no salimos a la calle. Entonces tú no tienes, entonces ¿qué tú estás haciendo en esto? Tú le estás quitando la oportunidad a las personas. ¿Y cuál sería la propuesta? Lo primero es que tenemos que bajar los impuestos regresivos, sobre todo el ITEVIS. El incentivo a la informalidad es muy alto cuando los impuestos son tan altos. Cuando los impuestos son tan altos, el incentivo a que la gente no quiera tributar son bastante altos, porque estamos hablando de la mitad de la capacidad productiva de las personas. Entonces, el ITEVIS tenemos que bajarlo. ¿Y qué yo propongo? Primero hay que revisar las exenciones fiscales. ¿Cuáles hacen sentido y cuáles no hacen sentido? Pero eso fue lo que frenó la reforma, esas exenciones. Entonces, mira qué pasa. Mira qué cosa muy interesante. Cuando yo tuve la oportunidad de ir al Congreso, que estaban las vistas públicas, a las empresas y a las instituciones le daban 5 minutos para exponer sus puntos de vista. Y al ciudadano, donde iba dirigido el 71% de la carga nueva, le daban 2 minutos. le daban 3. O sea, Claro. qué cosa más. Pero mira, aquí tenemos instituciones que yo no sé por qué el Estado Dominicano tiene que estar ahí, y tenemos que ver si hace sentido que sigamos gastando dinero en esa. Vamos a ver. Por ejemplo, la Lotería Nacional Dominicana le cuesta al Estado 300 millones de pesos al año. Pero le da empleo a los compañeros. Entonces, pero eso no funciona así. Exacto. No funciona así. Tú tienes luego la Liga Municipal Dominicana, que son casi 2.000 millones de pesos al año. Y su rol, cuando se originó, era darle asesoría técnica a las alcaldías, pero recibe más para dar asesoría que lo que tienen las alcaldías para ejecutar obras. Lo que ocurre es que usted está haciendo propuestas que incidirían en el desmantelamiento del Estado clientelar y populista. Y entonces eso es muy difícil para el equilibrio, porque hay grupos corporativos. El poder de facto no permitiría algo así. Y otra cosa, entonces, mi trabajo en la política es decirle a las personas que pagan el 50% de su capacidad productiva absolutamente por nada, decirle hasta cuándo nosotros vamos a seguir pagando la mitad de lo que producimos por nada. ¿Usted se imagina que esa clase media decidiera utilizar los servicios públicos? Los hospitales no pudieran recibirlo, Claro. porque colapsarían los hospitales. Las escuelas no tendrían cómo recibirlo. O sea, usted se imagina que esa clase trabajadora dice, mira, yo estoy el 50% de mi capacidad productiva, vamos a empezar a utilizar los servicios. Los hospitales no tendrían donde vengan, tampoco las escuelas. O sea, entonces nadie en su sano juicio puede pretender que un extracto social completo te entregue de por vida el 50% de lo que produce, y que usted, Estado, venga y le diga que no es suficiente. Porque aparte de nosotros darle el dinero y no utilizar los servicios, no es suficiente. No alcanza. No alcanza. No puede. O sea, siga con las exenciones. ¿Qué más exenciones usted considera? Mira, la de importación evidentemente el barrilito del cofrecito, y la de importación de vehículos de lujo de los legisladores, esa se tiene que ir por respeto. Por respeto, ¿por qué? Porque nosotros no podemos tener legisladores que estén haciéndole fraude al Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque ellos agarran y venden sus exoneraciones para que alguien traiga un vehículo que debió de pagar 15 millones de impuestos y lo pueda traer sin pagar nada. Eso es fraude del Estado Dominicano. Entonces nosotros no podemos tener un grupo de legisladores fraudulentos. ¿Por qué usted se opuso a la modernización fiscal? Habían 4 cosas que no tenían ningún tipo de sentido. Vamos a ver. Primero, si el Estado Dominicano, los impuestos tienen la capacidad de crear y destruir industrias, y las empresas no se ajustan tan rápido. Si usted le pone impuesto al ahorro en un momento que es tan fácil para las empresas mover su dinero a Panamá, como Cállese. sí, a Panamá, a un clic, tú no vas a cobrar. O sea, hoy tú cobras un 10% del ahorro de impuestos sobre la renta, pero si tú lo subes, tú no vas a cobrar ni el 10%, porque se lo van a llevar a otro país. No vas a cobrar más, no vas a cobrar nada.
Igual el tema de zona franca. Nosotros no estamos únicos en el mundo. Ahora tenemos un 10%. Qué bueno que no lo pusimos, porque ahora tenemos un 10% de arancel en Estados Unidos y México no tiene. Entonces, ahora tenemos que ver cómo esa zona franca no se van para México. Y hay casos hoy de zona franca que están con una mano adelante y otra atrás, porque mandaban todo de Estados Unidos y ahora tienen un 10% de arancel. Y México no tienen ese arancel. ¿Qué hace el capital? Entonces, si tú le ponías zona franca, tú no vas a cobrar más, no vas a cobrar nada. No me ha mencionado el turismo. Espérate, pero vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. El IPI. Falta gente en el IPI. ¿Por qué? Porque el IPI para pagar, o sea, sería bueno que se utilice lo que se recauda del IPI para crear un cuerpo que verifique las infraestructuras del Gran Santo Domingo, que estén funcionando, que estén modernas, que se cree. Pero el sector hotelero y la iglesia deberían de pagar IPI. No, usted no lo van a no, pero apoyar, lo que pasa es que es muy difícil nosotros tirar para adelante un país y que sea solo un grupito que está trabajando y está pagando todo. No funciona. Usted vive en una casa o en un apartamento. Un apartamento. Si en su apartamento, en un piso, hay un pastor, ¿usted le exonera el pago del mantenimiento? No, de ninguna manera. ¿Por qué no lo hace? Porque es igualito un inquilino, un propietario igual que yo. Entonces pasa lo mismo con el Estado. Porque los impuestos. No quiero que el pastor hable bien de mí. Pero no, y tampoco me interesa que lo haga. Yo tengo la verdad es como es. Entonces, para mí esa es la buena política, no lo que la gente quiere escuchar, es lo que tenemos que hacer y tenemos que resolver. Claro, si nosotros queremos dejar un país donde mi hija de 3 años, 4 años pueda vivir. O sea, yo creo que mi hija pueda vivir en este país, pero tiene que tener un país. Y si nosotros no le dejamos un país, nuestros hijos no van a tener donde vivir. Y ya no lo quieren en otros países. No, ya no. Entonces, nosotros tenemos un solo camino. Bueno, esa clase, porque los que están mucho más para arriba ya tienen su dinero en otras partes del mundo. Entonces, lo que no tenemos otra opción que tenemos que resolver aquí, estamos obligados a buscar la vuelta. Y aquí todo el que consume servicios tiene que pagarlo, independientemente de su condición. Usted sabe que en la DGI hay un acápite que dice contribuyentes especiales. Entonces así no se puede. Mire, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otros temas muy importantes, comenzando por aquella lucha de hace casi 5 años contra la impunidad, cómo ustedes en Opción Democrática han valorado el éxito de esa cruzada, y también tenemos que hablar de la situación dominico-haitiana. Hacemos la pausa, Fariñas. Desde Opción Democrática, Eric Ortiz, que él no ha estado de vacaciones, al contrario, es un empresario que trabaja 24 horas y también es un político a tiempo completo. Aquella cruzada de no a la impunidad, no a la corrupción primero y no a la impunidad, una revisión ya hace 5 años, Eric. ¿Qué ustedes dicen en Opción? Mira, a mí me llama mucho la atención que la falta de sentencias. O sea, no hemos visto sentencias. Y hemos visto un trato desigual. Si el acusado es del PLD, si el acusado es del PRM, y para mí el partido, que todos son inocentes, son los de la Fuerza del Pueblo, que se fueron en blanco, ni un solo. Y luego tú ves que de Odebrecht descargaron a todos. Y luego tú ves que en el caso de los Tucanos, la empresa reconoce los sobornos, paga una multa por los sobornos y no hay sobornados. Impresionante, ¿sí? Impresionante, o sea, entonces yo creo que esos datos dejan mucho que desear para toda la sociedad dominicana. ¿Le teme al narcotráfico en la política usted? Pero claro que sí, al narcotráfico en todo su sentido. No solo en la política, cómo destruye la sociedad, la salud, las personas que terminan con los problemas de adicción, ese dinero, cómo desestabiliza una economía. Porque, ¿qué pasa? Los negocios que se dedican al lavado, cuando entran en un sector, quiebran a su competencia que lo hace de manera formal.
Mira, es otro detalle económico. Sí, eso financiero. tiene. Sí, eso tiene. Las implicaciones que eso tiene son enormes y son fatales. Entonces nosotros tenemos que ser bien combativos con eso. Y todavía no hemos hablado del tema del peligro del afectado. Claro, mire, y uno de los argumentos para impedir las candidaturas independientes es decir, bueno, va a ser la influencia del dinero sucio a través de esas candidaturas. Sin embargo, ya los partidos lo hacen. Hemos visto, exacto. Sí, ¿cuál es la cosa de los partidos? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con las candidaturas independientes? Mira, la candidatura independiente, sí. Lo que también entendemos es que hay que revisar la ley. ¿Por qué? Porque son independientes, pero esto no lo hace a ellos independientes de las reglas electorales. De quién tú puedes recibir dinero, el tema de la paridad que pasaría. También hay que revisar porque actualmente si tú eres candidato independiente a diputado, por ejemplo, y tú falleces, la ley dice que el partido político es quien se encarga de buscar el sustituto. Entonces, evidentemente tenemos que dirimir algunas cosas para que esto realmente funcione, que están en el aire y va ahora al Congreso, que eso es lo que me causa a mí un poco de temor, porque históricamente lo que hemos visto es que los congresistas, el que está en mayoría, legisla a su favor. Esperemos que en esta ocasión sea diferente, pero en lo personal yo opino que cualquier cosa que facilite que más ciudadanos puedan participar de la política es positivo. Una democracia sana necesita altos niveles de participación y si la persona no participa por la razón que sea, nuestra democracia se ve debilitada enormemente. Y sobre todo nosotros tenemos el reto de convencer a las personas de que participen. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos que vamos a vivir una democracia. Y tú ves en cada campaña cómo la persona se va desencantando y ya ni van y no le encuentran sentido, siente que le hemos fallado. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que ellos, en lugar, que fue lo que me pasó a mí, yo en lugar del banco de decir eso no sirve, eso tal cosa, digo, no, pero espérate, yo no me puedo estar quejando, ¿qué yo voy a hacer quejándome? Participar. A participar. Entonces yo no he visto ningún país donde la mayoría de su población esté llorando de que algo no funcione y se arregle. Yo he visto países que la gente participa de manera responsable y avanzan. Mira, hay una suerte de mito en nuestras democracias cuando el Poder Ejecutivo o el presidente tiene su Congreso y quiere su Congreso. Eso es parte fundamental para poder pasar sus leyes, por ejemplo, y hacer las reformas que quiera, ¿verdad? Y cambiar la Constitución otra vez. También. Fíjese que Petro ahora tiene inconvenientes y otros jefes de Estado aquí no. Algunos decimos que ese control absoluto del Poder Ejecutivo, del primer poder del Estado, tiene sus bemoles y todo lo que llega de Palacio es aprobado. ¿Usted lo siente así o usted cree que todavía se puede discutir? El Congreso no ha devuelto un solo presupuesto del Ejecutivo. Y es el principal rol del Congreso. O sea, que ellos son los que deciden quiénes van a pagar y en qué se va a gastar. No han devuelto un solo presupuesto del presidente. ¿Qué es cuánto? Mire, no estamos en campaña, pero también siempre decimos que el tema Haití es una bandera de campaña. Es correcto. Y eso nos une a todos somos amantes de la paz y se convierte en líder quien tenga el discurso soberanista. Sin embargo, después tú buscas los números y eso yo siempre he dicho, un tanque versus un militar con un fusil que tú le das 15,000 pesos y el que pasó para allá vuelve para acá. ¿Cómo evalúan en Opción Democrática las últimas medidas del presidente de la República después de aquella marcha en Friusa? Recuerde que ellos decían que en Friusa no había problema, pero determinaron. ¿Cómo ustedes evalúan eso? Mira, yo en este tema voy a hablar de manera personal, porque no hemos entrado, no tenemos nuestra bandera siempre van a ser los derechos humanos. Ahora, en términos personales, mira, el tema migratorio, sobre todo el de Haití, específicamente el de Haití, es una bandera que sale cuando el gobierno no tiene nada que mostrar. Es un tema político. Hay problemas de la salud, saquen el tema haitiano. En los medios que ellos controlan. Hay un tema de lo que sea, saca el tema migratorio. O sea, eso siempre ha sido así. Ahora vamos a ver la lógica.
vámonos con lógica. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Nosotros tenemos cerca de 80,000 tropas activas. Un país que tiene aviones, barcos, tanques de guerra y drones. Lanchas. Gastamos cerca de 90,000 millones de pesos cada año. Nosotros no tenemos riesgo de guerra ni con Cuba, ni con Puerto Rico, ni con Venezuela. Nosotros tenemos este super ejército de 80,000 tropas. Con todo esto, con una única misión, que es cuidar la frontera. Para la cantidad de inmigrantes que cruzan a este lado, nosotros con este super ejército, deberíamos de ver toda la semana 50, 40 casos de trata de personas. Pero ese negocio nadie lo quiere tocar. Y no estamos hablando del tráfico de ajo, de armas, de droga, no, de cigarrillo, nada más el de personas, que ya esos casos no salen. Y hay muchos chequeos, muchos puntos de control, o sea, que evidentemente, entonces, de manera sistemática, para que absolutamente nadie caiga preso por eso, para la cantidad de tráfico que tenemos, tú tienes que coordinar las empresas transportistas, el que está del otro lado, el que está de este lado, el inspector, el guardia, el de los puntos de control y el fiscal. Y después tener contacto y el que hace el negocio. En las emergencias de los hospitales. Y el que hace los negocios. Entonces, nosotros pretendemos, en este discurso, que lo nuevo que tenemos próximamente, que esto nuevo del PRM, es un grupo paramilitar. O sea, de todos los problemas que hemos tenido, el PRM nos dejó el tema del dólar en el 20, nos dejó el anticipo en el 20, nos dejó Baninter en el 20. Nosotros veremos en 10 años que nos es el PRM, un grupo paramilitar. Nuevo problema que República Dominicana no tenía. Por promover esa táctica política y no hacer absolutamente nada con estas personas que se están movilizando armadas y uniformadas, y mucho con uniforme del ejército, que eso, dicho sea de paso, es ilegal. Entonces quieren resolver el tema migratorio con 2 camioncitos aquí en la Lincoln con Churchill, la Lincoln, la 27, aquí van a resolver el tema migratorio, o en los hospitales, en contra de la ley dominicana. O sea, ahí lo van a resolver. Entonces, todo lo que hacen es dar tumbazo. Señor, usted no va a defender la frontera, es en la frontera, defiende la frontera. Porque tú no haces absolutamente nada si tú no paras el tráfico de personas y el negocio. Entonces, ese es el tema importante. No quieren detener ese negocio. Cuando ellos detengan ese negocio, entonces ellos pueden hablar del tema migratorio. Mientras tanto, cada vez que le digan del tema migratorio, lo que tienen que hacer es silencio. Porque se siguen pasando la misma cantidad de gente por la frontera. Cuando le preguntan el tema migratorio, lo único que le pueden decir es: lo sentimos, tengo la frontera abierta. Entonces, ¿qué están haciendo? Dañando la imagen del país. Porque por la frontera que cruzan. Claro. ¿Y cuántos presos hay de esa actividad? Ninguno. Es lamentable, pero ese es... Eso es. Todo lo demás es mucha espuma y poco chocolate. ¿Quieren marchar en defensa del tema migratorio? No lo hagan aquí en la Lincoln, por favor, que los tapones están muy fuertes. Vayan a la frontera, pongan carpas, el Estado Dominicano que les facilite la logística para que pongan carpas. Y vigilen. Como hacen en Estados Unidos, donde la gente sale a marchar. Y van a la frontera. Entonces, ¿quieren marchar? Vayan a la frontera. No a Friusa, no, vaya a la frontera. Pongan carpas y con cuidado de que algunos no lo confundan. Porque usted de lo que piensa que hay una narrativa de éxito y una realidad que necesita enfrentarse de manera distinta. Es exactamente la misma logística. Esto pasa exactamente lo mismo con el tema económico. La economía crece, está todo bien, y tú le preguntas al ciudadano de la calle, ¿qué te dice? No. Lo que cambió fue el sabor. Estamos trabajando el tema migratorio, estamos sacando, y cuando tú sales a la calle, tú dices, ¿y entonces? Es exactamente la misma lógica. Lo que cambió el sabor. Mire, como empresario, no puedo eludir la pregunta sobre la cesantía. ¿Qué piensa usted de...? Porque eso le pasa como al Código Penal. El Código de Trabajo va muy bien discutido, pero cuando llega la cesantía hay un terror. Mira, qué buena pregunta. ¿Tú sabías que la cesantía realmente no es un problema? No es el gasto de la cesantía lo que más molesta a las empresas.
Yo opino que debe dejarse. ¿Cuál es el problema que tiene la cesantía? Que cuando un empleado te roba, tiene que liquidarlo. Porque el procedimiento para tú lograr el despido es sumamente complejo y caro y difícil. Los empresarios se pasan más de la mitad del tiempo viendo que no les roben. Y esa falta de consecuencia, más el bono de la cesantía cuando lo agarran, es un incentivo a hacerlo mal hecho. Entonces la cesantía no tiene ningún problema. Ahora, tú tienes que lograr que sea sencillo el proceso del despido justificado. Ese es el tema real. Que el despido justificado en la práctica se ha vuelto imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los procesos burocráticos que conlleva, porque es muy caro para la empresa hacer el proceso, y porque en los tribunales lo que siempre se ha escuchado es el trabajador siempre gana. Entonces esa desigualdad es el problema. Entonces la cesantía, que nace como una protección laboral, se ha convertido en un incentivo para que la gente mala haga bellaquería y tengan que liquidarlo. Y me da muchísima risa. Había unos casos de los temas migratorios, que eso lo estuve conversando yo con su colega. Agarraron a unos militares quitándole dinero a unos haitianos, y dice el ministro: no, nosotros lo cancelamos a todos, nosotros lo liquidamos, lo cancelamos a todos. Ellos lo agarraron recibiendo soborno y le tuvieron que dar su liquidación, cuando lo que le tocaba era cárcel. ¿Y eso es un hecho real que usted me está contando? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el problema en la República Dominicana con la cesantía? Que las causales de despido son imposibles de llevar a cabo. Solo se llevan a cabo en casos extremos. Y eso solamente pueden llevar a cabo las empresas que tienen una estructura de capital organizacional, o sea, una serie de cosas que deja fuera la mayoría de las MIPYMES. Entonces ustedes se desesperan cuando tienen un problema con un empleado. Tienen que liquidarlo. Te liquido. Sí, te robó, tienen que liquidarlo. Nunca llegó temprano, tiene que liquidarlo. O sea, y usted, aparte de que hay una mayoría que roba en las empresas. Hay muchas personas que sí, que no tienen consecuencias, depende del rubro, pero pregunte, es el principal problema que tiene emprender en este país, la falta de consecuencias. El robo asalariado es horrible y tienen que liquidarlo. Entonces, la cesantía no es el problema, la pueden dejar, pero la causal es de despido y tienen que llevarla a cabo. Tiene que ser posible para las MIPYMES poder acoger la causal de despido y que les sea económicamente viable. Porque no puede ser que para yo utilizar una causal de despido, que voy a tener que ir a un tribunal, que voy a tener que buscar un abogado, yo gaste 70, 80 mil pesos, la liquidación era 40. O sea, no hace sentido. Entonces ese es el problema real, que se ha convertido entonces en un incentivo a hacerlo mal hecho. Entonces tú tienes personas que andan juntas, tienes las personas que tienen su derecho ganado, que son honorables, que tienen 20 años de servicio. Entonces a ellos hay que respetarles sus derechos porque se lo han ganado. Y luego tú tienes un pequeño grupito, entonces estamos tocando el mismo derecho que tienen ambos. No, hay que poder separar. ¿Usted respeta en sus empresas el 80-20? El 80-20 de emplear extranjeros y dominicanos. Tengo menos que yo creo que extranjeros yo no tengo ni 6 personas. Ni 6. Ahí le están preguntando, es que él habla bonito, pero debe tener mayoría de extranjeros. No, menos de 6, somos 100 y pico. Menos de 6, somos 100 y pico. Y son conocimientos altamente especializados. Y son venezolanos, inteligencia artificial, son cosas que son difíciles de conseguir aquí. Entonces usted tiene conciencia del empleo a extranjeros y a dominicanos. 100%. ¿Qué es lo más difícil para un joven empresario como usted aquí en relación a las leyes nuestras? Lo que pasa es que el sistema está creado para que sea muy difícil, no solo para la clase media, sino para el que emprende. Primero, aquí hay pocas alternativas de financiamiento. Estados Unidos, ¿por qué prospera? Porque todo el que tiene una buena idea tiene alternativas de financiamiento. Tú vas a bancos y te prestan para tú poder llevar a cabo tus ideas. Aquí no, aquí eso no existe. Los bancos y las instituciones financieras le prestan al que tiene garantía o al que demuestra que no lo necesita. Y eso es muy importante para cualquier emprendedor, no se emprende sin dinero. Entonces, el acceso al crédito es un pilar. Luego tú tienes que nuestro sistema fiscal es sumamente complejo.
sumamente complejo. El tema del anticipo, del ITEVI, el impuesto sobre la renta, las retenciones, es complejo. Entonces tú tienes que, cuando vas a emprender, tener un contador de 30 mil pesos en adelante, 35, porque si buscas uno barato y te meten en un lío, no, tú puedes caer hasta preso. Porque esa persona que tú contratas tampoco es responsable. Entonces, ¿responsable de quién queda? Del dueño. Ese es otro problema que tienen los emprendedores. Pero es una percepción diferente desde afuera, porque dicen que los empresarios, algunos empresarios, se especializan en evadir y en eludir, y entonces les va muy bien. Lo que pasa es que aquí tenemos que separar la sociedad en dos clases de sociedades. Aquí tenemos la sociedad de los ricos, de la clase media y de la persona de bajo ingreso. Y son mundos diferentes. Y la justicia te mira diferente y te tratan diferente. No es igual. Y tú lo sabes también por el caso que vimos hace poco. Es diferenciado. Entonces, lo que tienen esas estructuras de capital, tienen acceso a asesores que aquí son muy buenos, que lo mismo que te crean la ley, van y le dicen a ellos cómo volarla. ¿Cómo no cumplirla? ¿Cómo no cumplirla? Y eso es triste, es lamentable, pero esa es la sociedad que tenemos y tenemos que empezar a arreglar. Entonces tenemos que crear un sistema que permita que las MIPYMES se desarrollen. ¿Usted sabía que podemos quitar anticipo a las MIPYMES? ¿Cómo se le quita? Pero facilito. Yo lo digo esto esperando que alguien por favor me copie. Más del 85% de lo que se recauda por concepto de anticipo lo pagan las grandes empresas. Explíqueme eso. Ok. El anticipo no es un impuesto creado para las MIPYMES. Es un impuesto que el 85% de lo que entra lo dan las empresas como Cervecería, Grupo Ramos, Claro, Altiz. Sin embargo, el otro 15% representa más de 600,000 empleos formales, que son la micro, pequeña y mediana empresa. Es un impuesto que la recaudación fuerte no la tiene la MIPYME, sino de las grandes empresas. ¿Ok? Ese es el primer criterio. Vamos al segundo criterio. Estructura de capital. Una empresa, por decir algo, Cervecería Nacional Dominicana, dice: yo voy a buscar una línea de crédito, y tiene bancos haciendo fila. Al 8, al 9, al 7, y muchas veces más barato que el mismo Estado Dominicano. Muchas veces financian más barato que el Estado Dominicano. El Estado Dominicano tiene más alternativas de financiamiento y más barato que las MIPYMES. Y luego están las MIPYMES que tienen menos alternativas de financiamiento. Las empresas quiebran por falta de capital de trabajo, no de rentabilidad. Una empresa puede durar con poca rentabilidad años, pero si tiene capital de trabajo para pagar la luz, el agua, la nómina, pero si no tiene para capital de trabajo, a las 2 semanas que no pagó la nómina, la empresa cerró. Entonces, la rentabilidad, entonces el anticipo le quita capital de trabajo. La rentabilidad y el costo de financiamiento, la rentabilidad del dinero, el de las MIPYMES es más alto que el del Estado Dominicano, porque tienen menos economía de escala, es más intensivo en la persona. Porque cuando tú vas haciendo economía de escala, la rentabilidad del capital va bajando. Me explico. ¿Y por qué eso no se evalúa entonces? Me explico, por eso lo digo, quiero que me copien. Entonces, el Estado Dominicano para las MIPYMES quitar el anticipo. Ese dinero quedaría en manos de las MIPYMES, quienes estarían trabajando, y eso aumentaría su rentabilidad. Luego, a final de año, aumenta lo que tienen que pagar de impuestos sobre la renta, porque tuvieron más rentabilidad. Entonces el Estado Dominicano puede, para ese 15%, crear una emisión de deuda. ¿Ok? De eso que entiende Hacienda, una emisión de deuda. Estamos hablando de cerca de 2,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos mensuales, ese 15%, porque ellos recaudan 8,000 por anticipo. 8,000 es el total, el 15% de eso son 1,300,000, 1,500,000, ¿ok? Hacen una emisión de deuda descalonada a 12 meses, a 11 meses, a 10 meses, a 8 meses, porque no lo necesitan todos juntos. No, pero consiga una cita con el ministro. Entonces, ellos hacen esa emisión, le dejan ese dinero disponible a las MIPYMES. Las MIPYMES deberían aumentar su rentabilidad porque ya tienen ese dinero trabajando y produciéndole.
Y a final de año lo que ellos pagaron de intereses, que viene siendo cerca de un 10% anual, ¿qué banco le presta un 10% anual a una MIPYME? Ninguno. Entonces un préstamo inverso te lo dejo en tu mano, yo lo voy a pagar el 10% anual, y con lo que tú vas a crecer en productividad, a final de año tú me vas a pagar más impuestos sobre la renta y neteo lo que yo pagué con la ganancia de ese impuesto sobre la renta, y adivina qué, te desarrolla, me crea empleo. Claro, claro. Entonces es un tema de reestructuración, no todo dinero, hay cosas que a veces es reestructurar, cambiar la lógica. Mire, se nos queda el tránsito, se nos queda la Cámara de Cuentas. No, con el tránsito yo le voy a decir algo. ¿Ya usted tiene un plan para el No, que yo hasta me río. En los tránsitos tenemos que ayer fue anteayer, Jochi dijo que el Intran no tiene ni siquiera las claves de los semáforos. No, y que eso lo controla un abogado. Que no tiene la clave de los semáforos. Que Milton no tiene que ver. Luego, por otro lado, tú tienes que todos los funcionarios tienen escolta y le están parando el transporte. Y por último, algo que me llevó a mis manos, por eso lo digo, aquí había un plan para hacer la Churchill de una vía y la Lincoln de una vía. Sí, eso está ahí, Espérate. Y el que estaba promoviendo ese plan me confesó a mí que si había una de las familias que se oponía, eso no iba. Y se opusieron dos. ¿Qué país? Y usted va a seguir aspirando. 100%. Entonces, cuando yo veo esas tres cosas juntas, no, ya. Ese tapón, lo que sea que nos digan. Y eso, se le quedó algo. Los encargados de transporte con cargos importantes en el primer poder del Estado. Sí, uno preside el Senado y otro es un importantísimo senador. Entonces, imagínese. La única forma de arreglar el tránsito es que lo sienten a esos 4 sectores en una mesa, le digan 2 buenas malas palabras y digan esto va así. No. Pero no veo a nadie con la intención política de hacerlo. Eric Ortiz, muchísimas gracias. Opción Democrática sigue ahí. Ustedes siguen pensando en política y aquí está el candidato. Usted va, depende. No, le faltó decir, si mi partido quiere, entonces seré candidato en el 28. Mire, lo que pasa, yo lo voy a ser honesto. Yo voy a estar donde me pongan, porque yo al final no es ni el partido de la causa. O sea, a mí me mueve la causa en Opción Democrática, donde yo me siento identificado. Yo estoy convencido que ahí va el cambio. Y donde Opción Democrática me necesite, yo lo que realmente espero es que más jóvenes nos escuchen y se motiven a participar. Y que entiendan que nosotros vamos a afectar intereses. Hay personas que van a ser perjudicadas, pero el bienestar de la sociedad completa no puede estar en manos de un grupito. Si queremos vivir aquí. Gracias, Eric. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde, y esperar la semanal a ver si alguien se atreve a preguntarle al presidente sobre lo dicho por su amigo, el joven Gómez. Hasta mañana. Adiós.